Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. En Lanús ya instalamos más de 600 cámaras de seguridad en todos los barrios. Incorporamos 134 agentes de monitoreo que trabajan las 24 horas para ayudarnos a prevenir el delito. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. LATAM y vos, juntos, más lejos. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mi invitado de hoy es escritor, editor, bloguero. Ha publicado libros de cuentos, de novelas como Más respeto que soy tu madre, que Gasalla llevó al teatro, y también de historietas. Y luego de escribir, también ha comenzado a leer sus cuentos en radio, y no solo eso, sino también en televisión, y luego ha llenado auditorios y teatros leyendo sus cuentos y sus historias, y lo hace de una forma única y excepcional. Mi invitado de hoy es Hernán Cassiani. Hernán, gracias por estar. Por Un favor, placer. un placer para mí. A ver, Hernán, ¿cómo surge en vos esa cuestión de escribir? No, eso me parece que no tiene un inicio en mi cabeza. Ajá. Nunca le encontré acá empezó. A los 3, 4 años me llamaba mucho la atención la máquina de escribir de mi viejo, como artefacto, como juguete. Y le pedí... ¿Relacionado con el periodismo tu papá? No, o no? gestor impositivo. Le escribía cartas a la Dirección General Impositiva para que sus clientes pudieran prorrogar sus deudas. Y entrar Era en eso. plan de financiación y todo eso. Era Sí. todo numérico y tenía esas máquinas de escribir de carro ancho para que entrara el formulario abierto. Me acuerdo. Bueno, a mí me fascinaba, pero Ok. mucho realmente. El mecanismo de la máquina de escribir para mí era mi papá sentándose a jugar a algo. ¿No te sucede a vos que a mí me seduce más el ruido del teclado de una máquina antigua de escribir, de la Olivetti, por decir, a las computadoras de hoy en No, día, es que no tiene comparación. Qué Me parece bárbaro. que se perdió algo Sí. en ese progreso. Había algo en el ruidito del salto de carro, en Totalmente. ese pling que te decía que Pling. faltaban 4 o 5 caracteres para empezar de vuelta. Yo tenía incluso una obsesión de justificar el lado derecho de la hoja sin que quedara serruchado, que es un toque importantísimo, Sin pero que al dudas. mismo tiempo me sirvió en la juventud para encontrar sinónimos al vuelo que Claro. diera una sensación de justificado, ¿no? Lo que Exactamente. luego con la computadora se consigue muy fácilmente. Pero ese juguete a mí me parece que me reventó la cabeza de chiquito. Más el mecanismo que el componente literario de eso. Y mi viejo me enseñó a escribir y a leer en la máquina de escribir antes de que empezara la primaria, Apa. de mi propia ansiedad por entender Claro. cómo funcionaba el juguete. Entonces para mí la escritura es casi va a la par que la lengua, que el habla. No tiene un principio más adelante. Y empecé a escribir muy chiquito y empecé a trabajar también muy chico. A los 13 años A arrancaste, los ¿no? 13 empecé a trabajar en el diario de mi pueblo. Ahí en Mercedes. Sí, entonces no, claro, no tengo como una fantasía de alguna vez ser escritor o de alguna vez que lo he hecho casi con el inicio de la secundaria.
Claro, y es como que se inició todo espontáneamente, ¿no? Sí, claro. Es como decir, bueno, empecé a jugar a la pelota, al fútbol. Es como y caminar, no te acordás, ¿me como entendés? Claro. respirar, como escuchar música. A mí me acompaña la lectura y la escritura desde siempre y con una naturalidad pasmosa. O sea, no tengo un encuentro fortuito, no me pasó que un día se me reveló nada. Claro. Hernán, y tuviste que adaptarte a aquello que era como instintivo, porque surgió espontáneamente en vos el hecho de escribir, a hacerlo después con la publicación de todos los libros que tenés, novelas, historietas, cuentos, de una forma profesional, con una forma de trabajo determinada, con como alguna obligación o un programa de trabajo o no? Si en algún momento yo hubiera sentido una obligación, dejaba de hacerlo inmediatamente porque soy extremadamente perezoso y le escapo mucho a lo obligatorio, a lo que tiene una fecha programada, etcétera. De hecho, me da la impresión de que mi incursión por la edición alternativa, no estar en los grandes procesos de la industrialización de la literatura, más que por revolución, es por fiaca. Claro. Por no tener que firmar un contrato por 3 años con Mondadori. Claro. O sea, cosa que en algún momento hice y que de lo que me escapé rápidamente por un montón de razones, entre ellas la pereza también. O sea, hago las cosas cuando quiero, de la manera que más me gusta. Y me parece que la adaptación, la evolución a nuevos formatos, tiene que ver más con mi curiosidad como lector o como consumidor de contenidos, y no tanto como generador de contenidos. Yo primero, cuando hay un formato nuevo, primero quiero ver qué hacen ahí. ¿Qué están haciendo ahí los demás? Y después, si me interesa y me engancho, me convierto en generador de contenidos de ese formato. Pero es más Eso te habrá pasado cuando empezaste a hacer un blog. Pero me pasó con la máquina de escribir eléctrica. Claro. O sea, cuando pasamos de la Lexicon 80 a una cosa que hacía unos ruidos, Sí. y después tenía un pequeño visor, y después la otra que ya apretabas un botón y finalmente se imprimía la 286, el WordPerfect, todo es una evolución. Sin duda. Pero todo tiene al mismo tiempo un tecladito con 27 letras que hay que combinar de tal manera para que la historia sea entretenida o emocionante. Eso no cambia nunca. 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 La Q, la W, la Y, Exactamente. la E, El la abecedario R, es el mismo. están todas ahí. Todo lo demás es formato. Y a mí me parece que se le da al formato una importancia desmedida. Claro. Todo el mundo hablando del formato. La esencia está en la letra, Y en me la parece palabra que, está la claro, esencia. que lo claro. importante es lo de abajo. Después sí, en algún momento he escrito blogs, en otro momento he escrito en libretas, poesías con lápiz, no importa. Lo importante es que había siempre 27 letras que había que combinar. Empezaste a escribir blogs y te premia allí la Deutsche Welle. ¿Te sorprendió ese premio, por ejemplo? Sí, fue raro porque en esa época, 2003, 2004, escribir literatura en Internet era bastante novedoso. Ahora es muy simple, Sí. casi es la única manera que hay de hacerlo. O sea, nadie escribe un manuscrito en la máquina de escribir y después va a una editorial con la fotocopia. No pasa más eso. Al revés, ahora las editoriales miran en Internet a ver ¿Dónde pueden quién ver? está teniendo muchos seguidores con su literatura y lo llama por teléfono. Pero en esa época era muy incipiente todo ese sistema. Y escribir una novela en Internet era muy novedoso para la prensa, entonces salía en la prensa. Yo me di cuenta y me sorprendí mucho de la cantidad de personas que había del otro lado de la pantalla cuando yo escribía cada capítulo en directo de ese folletín, Sí. que finalmente fue Más respeto que soy tu madre. Yo lunes, miércoles y viernes me sentaba muy temprano a la mañana en Barcelona, donde vivía, y escribía un capítulo de la historia de una ama de casa con una familia muy disfuncional que se había caído de la clase media por culpa del corralito, que vivía en mi pueblo, en Mercedes, en primera persona, escrito por esta señora, que tenía la voz muy parecida a la de mi mamá. Mirta Bertotti. Mirta Bertotti. Y la gente entraba a ese blog, en muchos casos, creyendo que había una señora escribiendo en primera persona. Que era Mirta Bertotti Que era la que ella, escribía, claro. realmente. Cuando terminó, supieron que no, que había un autor detrás de todo eso. A ese experimento literario, la Deutsche Welle en 2004 le da un premio muy importante, que es el premio al mejor blog del mundo de ese año. Y eso lo que precipitó fue que hubiera muchos más lectores Claro. mirando a ver qué hacía yo. Y yo lo que hice inmediatamente fue abrir otro blog que se llamó Orsay, Orsay. donde empecé a escribir historias
en donde ya había un nombre y un apellido real abajo como firmante. Me develé como autor, digo. Escribís desde pequeño, pero después transformaste esa escritura a decir, bueno, voy a leer lo que yo escribo. Sí, eso fue raro. ¿Tenés como un actor, un intérprete así dormido en vos? Porque una cosa es, podés escribir excepcionalmente, pero cuando te pones a leer podés ser muy aburrido también. Y yo te he escuchado en Radio Metro, así relatando o leyendo tus cuentos, y la forma que tenés de relatar, muy pocas personas y profesionales lo logran de esa forma que lo lográs vos, ¿no? Es algo como natural en vos. Sí, no sé, yo no creo que sea natural. No creo que sea natural porque mis amigos saben que yo he sido muy aburrido leyendo. Ellos me han tenido que soportar a los 22 años. Tengo un cuento, se los leo. Y era monocorde, monotemático, como casi todo el mundo. Hay un aprendizaje en eso también. A mí la primera vez que alguien me dijo, che, léete algo en radio, fue Pergolini. Sí. El hijo de él, un verano, estaba leyendo un libro mío en la playa y Pergolini miraba al hijo, que se cagaba de risa con un libro, y le dijo, ¿qué estás leyendo? Trae para acá. Se lo puso a leer y lo primero que entendió Mario, esto es radial, dijo. Y me llama por teléfono a Barcelona, no nos conocíamos de nada, Sí. me encontró el teléfono, y me dice, ¿vos no querés leer esto en radio, que fragmentos de 3, 4 minutos? Y yo lo primero que pensé, se va a cagar aburriendo todo el mundo. ¿Cómo un tipo va a andar leyendo algo en radio? Sí. Y le dije que no, y me corrió con plata. Me dice, no, sí, hacé lo que yo quiera. Y le digo, yo te mando, tenía muy pocos textos que duraran 3 minutos. Claro. Muy poquitos, ¿eh? Le digo, te mando algo grabado con el teléfono y que hace lo que quiera. Le mando uno, me dice, mandame 3 por semana. Le digo, no tengo tanto, debo tener 9 cosas que duran 3 minutos. Mis cuentos son largos. Y le mandé 3 o 4, me dijo, están bien, y ahí a mí me pasó algo. Me empecé a dar cuenta que si yo tenía un cuento que leído duraba 6 minutos y lo adaptaba a 3, y sobre todo lo convertía en oral, porque ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio muy importante. La gente cuando habla no dice aún, dice todavía, no dice quizás, dice capaz que. Y ese cambio entre lo que se ha escrito para ser leído y lo que se propone para la oralidad, es divertidísimo esa adaptación. Claro. Cuando tenés 3 chistes en un párrafo y tenés que elegir uno de los 3 porque tenés que durar 3 minutos y medio, es divertida esa elección, por qué la haces. Y me empecé a dar cuenta que mis cuentos largos mejoraban mucho con ese trabajo. Y después empecé a meterlos en el Audacity, que es un programita que te hace graves. Y entonces la voz de mi vieja la metía en agudo y la voz de mi viejo un poquito en grave. Y le sacaba silencios. Y digo, la mierda, esto es lindo. Esto es como adjetivar de nuevo. Esto es como aprender a escribir de otra manera. Sin dudas. Y estuve 2 años y medio mandándole 3 por semana a Pergolini. Dice 225 cuentos en donde me divertí como un chancho. Lo hacía los sábados en Barcelona. Los sábados era mi día de achicar 3 cuentos y mandárselos para la semana. Y ese día era felicidad para mí. Después empecé a hacer lo mismo en auditorios. Le empecé a decir que no cuando me invitaban a dar una charla en la universidad de tal o en la feria del libro. No, charlas no. Si querés te voy a leer cuentos. Es mi esencia, te la pongo Me en di el cuenta escenario, que me gustaba, claro. que me divertía. Y al principio empecé durito. Y después me di cuenta de que me lo sabía de memoria y ya levantaba la vista. Y cuando levanté la vista, cuando veía la reacción de la gente mientras ocurría eso que yo había Te escrito, alimentabas con eso. y me di cuenta que hacer un silencio duradero también es un adjetivo. Sin dudas. Si vos decís algo chistoso y te quedás quieto, la gente se empieza a reír cada vez más. Es como si en vez de decir grave, Totalmente. dijeras tremendo, como si en vez de decir tremendo, dijeras sobrenatural. Son palabras, en el silencio hay una palabra. Digo, la mierda, entonces está la voz, está el matiz de la voz, está la forma de poner el cuerpo, está la mirada que haces con el otro. Es mucho más que escribir. Obvio, porque tenés más cuestiones sensoriales que la gente Pero percibe. yo me di cuenta a los 40 y pico de años que no era escritor, que escribir era un 20% El medio para llegar, de claro. contar. Bien. Escribir es estoy acá, estoy poniendo esto porque sé que voy a poner esta voz, sé que lo voy a decir de tal manera. Ahora cuando escribo, le escribo al actor. Claro, Hernán, pero todo lo que estás diciendo está bien. Es tu evolución y cómo te vas descubriendo y vas encontrando todas esas cosas que están en vos. Por eso te decía natural. ¿Vos trabajaste con un profesor de teatro? No, es que ni siquiera me ¿Pero lo viste? planteé. O sea, yo por eso digo, es algo natural.
que vos fuiste descubriendo con el paso del tiempo y te fuiste dando cuenta que eso lo tenías metido dentro, sin lugar a dudas. Porque si no lo tenés, no sale. Mirá, Chiri, que es mi mejor amigo, que me conoce desde los 7 años, otro día le causó mucha risa determinada cosa que yo hacía, y cuando terminó me dijo, son las boludeces que hacías cuando nos drogábamos a los 15. Claro. Lo que conseguí, creo, es perder la vergüenza y entender que 700 personas son un amigo. Claro. Y poder ser frente a ese auditorio como era yo cuando estaba frente a los 3 que más me conocían en la vida. Me parece que eso aprendí a hacer. Aprendí a soltar al que yo fui en lo privado. Exactamente, es la esencia tuya. Sí. O sea, y eso es lo que trasciende y lo que llega a las personas también. Claro, Sin me duda. imagino que sí, porque ahora no me causa ningún tipo de nerviosismo estar frente a un público siendo el más estúpido de todos. Porque en realidad lo que termino siendo, como soy antihéroe en todo lo que escribo, es un pelotudo. O sea, me siento y soy un pelotudo y digo pavadas que están escritas, pero que son pavadas en un punto, y no me siento mal por eso. Al revés, me siento bien. ¿Participa tu familia? Sí, también, bueno, por la misma razón. Chichita, a ver, tu madre. Mi vieja, mi hermana, mi cuñado, Chiri, mi mejor amigo, lo estoy invitando arriba del escenario. Mi hija, cuando viene de Barcelona también, es eso. Yo lo primero que hago cuando subo al escenario le digo a todo el mundo que lo que van a ver puede ser malísimo, pero es verdad. Y me parece que la gente hace como, opa. Claro, porque cuando está Norma Leandro arriba del escenario y llora, todo el mundo sabe que está actuando que llora. Mi vieja, cuando empieza a hablar de mi papá arriba del escenario, aunque esté leyendo un texto que yo escribí, llora en serio, porque es la viuda en serio de ese señor. Y la gente sabe eso y se pone medio incómodo, porque hay una vieja que es verdad que está llorando. Que es verdad que capaz que no puede seguir, porque le duele lo que está diciendo, o a mí mismo me pasa. Estoy hablando de tal cosa y me meto en el recuerdo de eso, porque es verdad. Y si me voy a la colectora de la emoción, no puedo seguir. No puedo seguir. Y eso me parece que es muy bien recibido. Sin dudas. Por el público, porque saben que es verdad. Y el otro día te pasó el metro leyendo un texto de Maradona que habías escrito allá por Y ni 2004, ¿no? ni siquiera fue por Maradona que me había emocionado. Me emocionaba por lo que pasaba en mi casa en el 86. Eso me conmovió. Te trajo esa Me trajo un memoria recuerdo emotiva a aquel momento de allá. de que mis viejos estaban pasando por un momento económico muy jodido durante el invierno del 86. Muy jodido. Y un año después, o 2, mi mamá me dijo, ¿vos te acordás que en el 86 que comíamos boñuelo de acelga al mediodía y boñuelo de acelga a la noche? Yo no sabía más qué hacer para darles de comer algo. Y yo no me acordaba. Yo me acordaba que Maradona había metido goles. Claro. Y ahí entendí en ese momento la importancia del personaje más allá de lo futbolístico, más allá de lo antropológico. Es un tipo que generó en muchas familias que nadie se acuerde de que en el invierno del 86 han pasado hambre. Eso es importantísimo. Totalmente. Me emocionó eso. Más que el fútbol, más que Maradona. Me emocionó mi vieja haciendo boñuelo de acelga a la tarde y a la noche. Sí, Maradona pasó a ser una referencia de aquel momento. Sí, un señalador en esa página de la historia. ¿Y tu mamá se enganchó desde el primer momento que dijiste, vieja, quiero que participes de esto? ¿Se enganchó enseguida o...? Mi vieja hacía teatro en Mercedes. Ah. Era como su cable a tierra, su escape. Y yo tenía 17 años. Hay un 16. gen de chichita en vos, hay de actor, de actriz, sí, actor, no, claro. Y yo veía que ella hacía teatro en Mercedes y lo veía a los 16 años, que de 7 viejas chotas era la única buena. Yo me daba cuenta de que, y lo sé ahora, o sea, mi vieja es una profesional. Yo le tiro un texto nuevo, Y te lo toma. pero lo hace exactamente como yo pretendo que lo haga. Viene a la hora que tiene que venir a los ensayos. No se lo toma como la mamá de uno que escribe. Es una actriz ella. En su pequeño universo de pelotudez es una actriz. Y está muy bien. Está muy bien. ¿Qué pasó en vos cuando Gasalla dice, bueno, quiero hacer más respeto que soy tu madre, llevarla al teatro? Lo buscamos un montón a Gasalla con el productor. Fue al revés. No es que vino él a decir, ay, se me ocurre esto. Lo tratamos de convencer muchas veces. El productor de la obra mandó a hacer una adaptación con un dramaturgo y se la dio a Gasalla y Gasalla la sacó cagando. No le gustó en absoluto la adaptación que le habían hecho. No conocía mi novela, ni mi blog, ni nada.
Y al año creo que él cuenta que yendo por la calle Corrientes se compra el libro, mi novela, lo empieza a leer, se caga de risa y dice, esto no, esto es lo que me mandaron la otra vez, que era horrible, pero el libro está bueno, lo quiero adaptar yo. Y ahí llama él al productor y le dice, si lo adapto yo y lo dirijo yo, ahí sí lo protagonizo. Y el productor no le había ofrecido eso, le había ofrecido ser un actor. Claro. Pero él decidió ser un director y un adaptador, y por eso salió bien. ¿Y qué resultado viste cuando fuiste a verlo? No, fue alucinante, fue alucinante. El resultado lo vi antes del estreno. Ajá. Me llevó, yo vivía en Barcelona y el productor me mandó un pasaje para hacer una lectura, una pasada de lectura en la casa de Gasalla. Antes del casting incluso. Me acuerdo que Gasalla estaba nervioso porque es esa clase de actor tradicional que le tiene respeto al autor. Claro. Yo era un autor, yo en realidad era un pelotudo que iba a la casa de un tipo que admiraba, Sí. pero para él yo era el autor. Mirá vos. Y me acuerdo que entré a una casa tremenda que tienen en el centro, con jardines internos, con estatuas, una cosa maravillosa. Sí, qué linda Y en el experiencia. enorme living, él estaba con una Mac a un costadito y con todo anillado y nervioso, porque iba a leerme su adaptación, con el miedo a que ha cambiado una coma y he puesto tal cosa. Y yo me senté con el productor y él empezó. Las 3 primeras páginas las hizo con una lectura monotemática, con la voz de Antonio Gasalla. La página 4 ya empezó a hacer la voz de la madre. Notabas esa diferencia. Sí. Y la página 7, 8 Ya. hacía las voces de los 6 personajes. Y en la página 9 yo dije, esto es maravilloso. Y en la página 12 lo miré al productor y tenía el signo pesos en los ojos del productor. Se caía la baba, decía, ¡no! En un momento llorábamos, en otro momento nos reíamos. Y yo supe, eso habrá pasado 2 meses antes del estreno, de que iba a ser genial. Y Y, fue el genial, estreno sin fue duda. genial, y Sí. después duró un montón de años, pasó el 1.000.000 de espectadores, es un clásico del teatro. Sin dudas. Y Antonio es el artífice en un 95% de que eso sea un clásico. Yo en Antonio lo que he visto, Hernán, leyendo textos, si hay un desafío para un locutor es leer un texto, pero que suene para quien te está escuchando como un relato. Claro, Como claro. esta charla que tenemos, Claro. con los silencios, las pausas, las entonaciones. No vi ningún otro actor que hiciera lo que hacía Gasalla leyendo un texto. No, es tremendo. Es tremendo lo Sí, que sí, hace. sí, sí. Es Porque tiene fenomenal. una comprensión auditiva de los pequeños detalles del matiz de la voz oral. Sin dudas. Es una cosa que yo permanentemente trato de aprender. Yo trato de escuchar Sí. a mi vieja hablando con su tía, a un taxista hablándome, digo, mirá cómo la inflexión que hizo para decir esto. Y trato de Totalmente. incorporarla. Ah, está buenísimo. Trato de volver ahí, de aprender eso. Claro, es maravilloso, es divertido porque son símbolos, son como las comas y los acentos y los paréntesis. Sin Es dudas. otra forma de comunicar de la manera que vos querés. Yo quiero que vos entiendas exactamente lo que te estoy diciendo. Exactamente. Y para hacerlo hay un cuerpo, hay un texto, hay un matiz, hay una voz. Sin dudas. Es divertido. Divertido en estos últimos minutos de la entrevista, Hernán, esa reseña que hiciste por aquello que te había pasado en Montevideo y lo que sucedió allí y después la repercusión que tuvo eso, ¿no? Claro, yo tuve un infarto en diciembre del 2015, mientras alquilaba una casa en Montevideo. Sí. Y las personas que me salvaron la vida fueron los dueños de esa casa. Yo había alquilado por Airbnb. Ahí está. Y los de Airbnb, que es esta plataforma de alquiler entre particulares, siempre al final de una estadía Te piden piden. una evaluación pública de tus anfitriones. Y claro, esta gente a mí me salvó la vida, no me alquiló una casa. Me llevaron al hospital, donaron sangre para mi pareción. Yo me hubiera muerto si no hubiera sido por ellos. Y yo estaba todo entubado en el Hospital de Clínicas de Montevideo, 3 días después del infarto, y en un momento me suena el teléfono y es un mail automático de Airbnb donde me dice, por favor, haz una reseña de tus anfitriones. Y yo decía, y yo hice una reseña, Sí. o sea, una casa maravillosa en el centro de Montevideo, muy bien conectada hacia todos los hospitales, una casa preciosa para morirte de un infarto. Fenomenal esa Tus reseña. anfitriones, no solamente que te dejan la llave donde dicen que tiene que estar, sino que además te salvan la vida y se convierten en ángeles de la guarda, que te llevan en auto. Hice una reseña particularizando mi situación como si fuera una posibilidad general. Claro. Muy, muy divertida en ese caso, y llegó a oídos del dueño de la plataforma Airbnb, que es un tal Joey Devia, que es un multimillonario
Sí, yanqui, tremendo. que no podía creer que un anfitrión de su empresa hubiera salvado la vida de un huésped de su empresa y terminó cayendo en Uruguay a visitar esa casa donde yo viví y se hizo muy amigo de Javier Artigas, el anfitrión de la casa, y terminó haciéndose socio de un proyecto de Javier y es todo muy raro. Es todo muy raro, es una historia Porque terminó muy una extraña. aplicación que benefició a todos los que tienen que hacerse diálisis en el mundo, que pueden viajar y Una hacerse cosa diálisis en rarísima. cualquier ciudad y conectado. El hombre que me salvó la vida tenía un problema renal crónico y estaba mal económicamente. Y en la sociedad con este otro que le cayó un 31 de diciembre, generaron una aplicación que terminó siendo la startup más exitosa de Sí. Uruguay. Un quilombo se armó porque un tipo me Escribí una ayudó. reseña Sí, de no, 5 en realidad no por eso, porque un tipo me ayudó, porque una Sí. familia me ayudó. Hubo Sin pedir nada a cambio, cuando le estaban yendo bastante mal a ellos Sí. en su vida y eso los catapultó hacia otro lugar. A mí me parece que es una historia alucinante, Tremendo. de la que yo participo en un porcentaje chiquito, pero que tiene que ver más con el engranaje del universo, me parece a mí. Hablando ahora del futuro cercano, ¿te vas a Barcelona, Roma? Voy a estar en Berlín, Londres. en Londres, en París, en Roma, en Barcelona. En realidad tengo una hija de 15 años que vive en Cataluña y o ella viene para acá o yo Sí. voy para allá a visitarla. Cuando ella viene para acá hacemos provincias argentinas leyendo cuentos y cuando yo voy para allá hacemos paisitos europeos leyendo cuentos, ella y yo. Bien. Así que en realidad vamos a divertirnos. Qué linda experiencia. Sí, obvio, es muy lindo. Hernán, un placer conocerte, un placer lo que haces y por esos relatos que son inconfundibles y memorables, por cierto. Gracias a vos, Claudio, y me gustó mucho la conversación. Igualmente. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Tu programa se llama Tal Como Son. Sí, Me gustaría que hoy se llamara Tal Como Somos, porque voy a hablar de cosas que nos incluyen a todos. perfecto. Todos tenemos un problema con el narcisismo y todos tenemos un problema con la autoestima.